Bueno, comencemos por saber qué cosa es la crisis, ¿no? Que según el diccionario. Bueno, dice que es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto. Tenemos diferentes tipos de crisis. Está como bien, lo escuchamos en estos últimos días bien seguido, la palabra crisis. Nuestro país en estos momentos está pasando por una crisis política, una situación gravísima. Vemos las manifestaciones a diario, la violencia entre compatriotas. Esto está cobrando vidas. También crisis humanitaria, debido a las violentas protestas, el derramamiento de sangre y bloqueos de carreteras. Esto solo hace que haya escasez de alimentos, pérdida de empleo. El turismo también se ve afectado. La quiebra de muchos negocios. Así que vemos hoy en día podemos saber lo que realmente es una crisis, ¿no? También fuera de nuestro país hay crisis, ¿no? Hemos escuchado que hay crisis en Ucrania, en África por la crisis alimentaria. El mundo tuvo una crisis mundial por el COVID también. Y el planeta hoy en día está atravesando una de las mayores crisis globales por diferentes factores. Pero no solo los países experimentan crisis. Yo experimento crisis. Yo sé que nosotros como seres humanos, como personas, enfrentamos crisis. De repente crisis económica, crisis matrimonial, laboral, por alguna enfermedad. Y esa crisis, a veces a nosotros los creyentes, nos puede sacar de la firmeza en la cual nos encontramos en el Señor. Nos puede sacar del camino, de permanecer en el camino. Podríamos decir que así como nuestro país hoy está en peligro por la crisis, nosotros como creyentes ante una crisis estamos en peligro también. Si leemos la palabra, vamos a ver a alguien que pensó que bueno, y muchos, estoy seguro que muchos saben la historia de este hermano. Él pensó que esa cercanía que tenía con Jesús era suficiente. Para su sorpresa, él hizo algo que jamás pensó que podía hacer y terminó devastado, desilusionado consigo mismo. ¿Ya saben de quién hablo? ¿Alguien sabe? De Pedro. Hablamos de Pedro, es alguien que dice en Lucas 22:62 que saliendo fuera lloró amargamente. El apóstol Pedro estaba triste, decepcionado. A pesar de que él tenía una imagen de sí mismo, de alguien con una firmeza absoluta ante la situación más extrema, pero él jamás imaginó que esta imagen que él tenía se iba a desmoronar de un momento a otro, ante una crisis. Dice en Lucas, en el versículo 33, capítulo 22, y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En pocas palabras le dijo: así venga la peor de las crisis, Jesús, yo estoy contigo. Pero pensó pues que la profunda lealtad que le tenía Jesús, sumado a su gran coraje y valentía. Recordemos que él le cortó la oreja a Malco. Algunos podrían decir que Pedro era alguien de armas tomar, alguien como que una persona brava, ¿no? Como se podría decir. Lo ponían como alguien dispuesto aún a ir a la cárcel por Jesús. Este Pedro se sentía tan seguro de sí mismo que pensó que podía ser arrestado por Jesús, por el Evangelio. Pero Pedro estaba siendo sincero con Jesús. Pero en el momento de la crisis todo se vino abajo.
yo pensaba que nada como una crisis para saber realmente lo que hay dentro de nosotros, ¿no? A veces pasamos una enfermedad, podemos pasar una enfermedad y hace que reaccionemos como no pensábamos que íbamos a reaccionar, o se enferma algún familiar y también nos afecta demasiado. Y quería ponerles un ejemplo de cómo la crisis saca lo que realmente hay dentro de nosotros. Muchos hemos asistido a simulacros de sismos, ¿no? Y en los simulacros de sismo, recuerdo en el colegio, en el trabajo también, que habían sus círculos, ¿no? Y tú, las brigadas, salías ordenadamente y formabas tu círculo y ya preparado para el sismo. Pero muchos habrán recordado el terremoto que tuvimos en el 2007, me parece. Yo creo que no muchos hicimos caso a toda esa preparación, sino que algunos hasta dejamos a nuestras familias con tal de salir y salvaguardar nuestra integridad. A mí me ha pasado también eso. O, bueno, yo conozco de cerca que los pilotos practican muchas veces en el simulador, los pilotos de avión, las diferentes emergencias que se pueden presentar durante el vuelo. Y se lo saben de memoria. Ellos pueden hacerlo con los ojos cerrados. Ellos pueden tocar los botones solo con ponerse en la posición que tienen que estar. Así están entrenados. Y estamos hablando de pilotos de aviones comerciales. ¿Cómo será un avión de guerra, militares, no? Pero cuando se presenta la crisis, una falla de motor real, algunos olvidan todo procedimiento y se apoyan en su compañero. Y algo muy cierto es que un piloto de avión nunca va a pensar que ante una crisis él podría olvidar todo lo aprendido, todo procedimiento por el temor. Todo lo contrario, ellos se sienten muy seguros de sí mismos de poder realizar lo que se tenga que hacer con la finalidad de salvar esa emergencia. Probablemente ninguno de nosotros piense que somos débiles, cobardes, egoístas en nuestro día a día, en nuestro matrimonio. Yo no pienso que soy egoísta o cobarde con nuestras amistades. Todos los que estamos en este lugar, o la mayoría, sabemos que lo primero que hacemos en una crisis, lo primero que vamos a hacer en una crisis es orar, ayunar, encomendarnos al Señor, lo cual nos mantendría firme. Sabemos lo que deberíamos hacer como creyentes ante una crisis. Lo hemos leído en la palabra, lo hemos estudiado. Sabemos lo que es correcto. Redoblaremos en oración, ayunaremos y solucionado el problema. Al conocer esta teoría, pensamos que la vamos a poner en práctica y creemos que estamos preparados para enfrentar cualquier situación hasta que llega la crisis en la vida de un creyente, ¿no? Y quizás como en el sismo, queremos huir, desviarnos de la senda que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Leí un artículo muy interesante, bueno, era un artículo largo, pero voy a mencionar solo lo resaltante para esta palabra. Eran de un pastor y su esposa en una congregación. Y me sorprendió mucho leer que estos pastores eran unos muy buenos, bueno, el pastor y su esposa, muy buenos siervos en la congregación, pero su matrimonio estaba en picada, a la deriva. Me llamó la atención leer que ellos podían aconsejar a matrimonios y matrimonios se restauraban, pero ellos no podían poner en práctica lo que ellos aconsejaban en sus vidas. No quiero contarles toda la historia, pero al final no se separaron, pero tuvieron una de las crisis más fuertes que pudieron haber pasado como creyentes, con 4 hijos.
Para ellos era fácil aconsejar, fácil decir qué tenían que hacer a los hermanos, pero ponerlo en práctica en su matrimonio era sumamente complicado. Es como ese tipo de personas que viene a la iglesia y dice, bueno, esta prédica ya la conozco, ya sé que tengo que leer, orar, congregar, pero no lo hace. O como el miembro de la iglesia también pensaba que anhela ser pastor, ¿no? Sin tener un llamado, claro. Considera que está preparado, conoce la palabra, estudiado en el seminario, ve a su pastor y dice, bueno, lo que hace este pastor, yo también lo podría hacer, porque es en el exterior, ¿no? Nadie sabe lo que vive en carne propia un pastor de una iglesia. Y bueno, este miembro considera que yo también lo puedo hacer, así que sale de la iglesia y abre su iglesia, pues. Pero ante la primera crisis, una crisis real, porque el enemigo anda como león rugiente y se va a la cabeza, primeramente para que las ovejas sean dispersadas, de la primera crisis, cierra la iglesia. Sin el respaldo de Dios, sin la guía del Espíritu Santo, no se puede. Bueno, todos tenemos una imagen de nosotros mismos y muchas veces creemos que somos lo que no somos. Tenemos, se podría decir, un más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Pedro, volvemos a Pedro, pensó que no fallaba, que nada ni nadie lo iba a detener a nuestro hermano Pedro, que ante la primera crisis, él incluso sería capaz de morir por Jesús, de ser necesario. Y no fue así. Nada como una crisis, nada mejor como una crisis para sacar a luz nuestra verdadera naturaleza. Y lo podemos ver en Lucas 22:34. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Jesús, que nos conoce a la perfección, ni nosotros mismos nos conocemos como Jesús nos conoce, le estaba diciendo a Pedro, tú no estás preparado para cumplir lo que has dicho. Pero Pedro no lo escuchó. Y pensaba en las canciones, en las alabanzas, qué fácil es alabar cuando las cosas nos salen bien, cuando todo está bien, qué fácil es orar en familia, cuando todo va viento en popa, como se dice. Pero cuando llega el quebranto, allí realmente podemos medir nuestra fe, hermanos. Los discípulos pudieron ver la alimentación de miles de manera milagrosa, hecha por Jesús, y luego de eso, aterrarse al verlo andar sobre el mar. En Mateo vemos que inmediatamente de que Jesús anuncia la negación de Pedro, Jesús decide orar en Getsemaní y lo hizo, dice la palabra, hasta 3 veces. Y va con Pedro, con Juan y Santiago. Jesús les dice que su alma está muy triste hasta la muerte y les pide, ¿no? Quédense aquí y velen conmigo. ¿Qué pasó luego? En Mateo 26:40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro, le dijo, no le dijo ni a Juan ni a Santiago, a Pedro, ese que había dicho que iba a dar la vida por Jesús, que estaba preparado, seguro de sí mismo, le dijo, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y bueno, vemos que solo se dirige a Pedro. Y le dijo, ¿no has podido velar ni 1 hora, Pedro? Todo lo que me acabas de prometer. ¿Y ni 1 hora? Ahora sabemos que en la palabra se acerca el momento de la crisis para Pedro. Pedro está a punto de ser descubierto. En Lucas 22, del 55 al 57 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en Pedro y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Esa fue su primera negación, no conozco a Cristo. En el 58 dice, un poco después
viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Entonces primero negó a Cristo, luego negó al pueblo de Dios, negó a sus hermanos. En el 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pedro estaba negando una realidad, que es su relación con Jesucristo. La crisis ha producido esto en Pedro. La segunda negación fue a sus hermanos en Cristo. Y la tercera negación fue el lugar de donde él venía. Pedro nunca pensó que sería capaz de hacer estas cosas. Pedro tuvo temor de enfrentar las consecuencias. Hermanos, solo una crisis puede evidenciar lo que realmente somos. A un buen piloto de avión, una crisis, una emergencia real, va a demostrar si él da la talla o no. Y a veces una crisis nos hace ver, nos muestra lo que realmente hay en nuestro corazón. A pesar de todo lo que podemos hacer por Dios. Como les decía, es fácil cantar, he decidido seguir a Cristo, ¿no? La canción, no tengo buena voz, pero posiblemente seamos sinceros cuando cantamos esa canción tan linda. La cantamos con tanto fervor, elocuencia, e incluso afirmamos, si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Y pensamos que no volvemos atrás. Aunque nadie vaya con nosotros, yo sigo a Cristo. Y repentinamente nos encontramos solos. Los que estaban con nosotros se fueron. Nadie quiere ir con nosotros. Nadie quiere ir por ese camino. Y muchas veces el temor nos hace tomar decisiones carnales, precipitadas, por mirar al hombre, por no mantener nuestra mirada fija en el Señor. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Pedro. Dice la palabra que él lloró amargamente. Hermanos, si Pedro pasó por esto, nosotros, ¿qué creen? ¿Lo vamos a pasar o no lo vamos a pasar? Nosotros también lo haremos. Y también lloraremos, muchas veces con llanto amargo, porque terminaremos reaccionando como nunca hubiéramos reaccionado. ¿Quién más cercano a Jesús que Pedro? Y Pedro no pasó la prueba. Pensamos a veces que la teoría es suficiente y que estamos preparados para enfrentar esa crisis. Es fácil aconsejar a otros hermanos cuando está pasando una tormenta, una situación difícil, y cómo Jesús la va a calmar y le decimos, ¿dónde está tu fe, hermano? Hasta que nosotros mismos somos confrontados. Es precisamente ante una crisis matrimonial, de salud, económica, de persecución, como Pedro, o por algo personal, que nuestra fe va a ser probada. Allí nos daremos cuenta si nos mantenemos firmes o dudamos de Dios. Es como si el Señor pusiera en ese momento de crisis un espejo delante de nosotros para mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón. Hermanos, tenemos que entender que somos débiles. Somos falibles por naturaleza. Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no está buscando qué es lo que tú puedes decir que vas a hacer por el Señor. Porque podríamos decir muchas cosas. Yo mañana doy la vida por el Señor. Puedo decir, yo mañana ofrezco todo por el Señor. Y cuando venga ese mañana, la fortaleza viene de Él.
que podamos saber eso, que tengamos la certeza y que confiemos que Él va a ser el que nos va a fortalecer. No es en nuestras fuerzas, como habría nuestra pastora. Y yo estoy seguro que en ese momento no solo Pedro se sentía así, sino todos los que estaban en ese lugar. Todos ellos pasaban por una situación difícil, todos esos discípulos. La crisis había revelado que la valentía no era suficiente. Tampoco era suficiente esas declaraciones de amor, de lealtad. El que caminó al lado de Jesús, Pedro, lo llegó a negar. Sin embargo, Jesús no lo desechó ni lo abandonó. Así como esta mañana cada uno de nosotros, Él no nos ha desechado por haber faltado cuántas veces a nuestra palabra. Yo les cuento una vez, yo dije en algún momento, no, yo no voy a negar a Cristo. Fui un Pedro, ¿no? En su momento. Rapidito les voy a contar porque no estaba acá. Y ante la primera situación, recuerdo que algunas personas les he contado, recuerdo que conocí a una persona una mañana en el trabajo, era un domingo, yo trabajaba domingo y me vio y me preguntó algo y yo fui descortés, hasta rudo podría decir con ella. A las 6 de la tarde era mi servicio de jóvenes en la iglesia y no sé cómo salimos, 700 personas salen pues del servicio de jóvenes en esa iglesia. Y entre 700 levanto mi cabeza y estaba la mujer, la señora. Y me dice, ¿tú eres cristiano? ¿Y saben qué les dije? No soy cristiano, le dije. No, yo vengo acá de vez en cuando. Y yo creo que el Señor me probó en ese momento, fue una crisis para mí. Y estuve como Pedro, no di la talla. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas del Señor. Él conoce nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Y en momentos de crisis le podemos decir al Señor, ¿dónde estás, Dios? Porque creemos que nos ha abandonado. Él conoce nuestras debilidades, nuestras limitaciones. No hay nada oculto para Él. Jesús ya había detectado lo que había en Pedro. Eso es para nosotros hoy evidente. Claro, en ese momento, pues para Pedro, no. Porque ya tenemos la palabra y podemos escudriñar. El único que no lo había visto en sí mismo, esas debilidades, era el mismo Pedro. Finalmente, luego de esta negación viene la crucifixión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y sucede algo muy interesante luego de la resurrección. Jesús había dejado un emisario en el sepulcro para que cuando vayan a buscarlo, él pueda dar el mensaje para Pedro. Este emisario les dice a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo, y Salomé, en Marcos 16:7, les dice, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Jesús, que Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Este tiempo era muy peligroso para los seguidores de Cristo. Se sentían solos. Jesús ya se había ido físicamente. Este grupo inicial de creyentes estaba en una crisis, probablemente como nunca se habían sentido. Dice la palabra que estaban a puertas cerradas por miedo de los judíos. Su Señor y Salvador acababa de ser crucificado. Eran tiempos peligrosos, como los que estamos viviendo hoy a nivel mundial. Ellos tenían miedo que los identificaran como seguidores de Cristo. Pero llegó el momento que Jesús se les apareció y entró a ese cuarto. Y lo primero que le dice a todo ese grupo de creyentes, discípulos, entre los cuales estaba Pedro, quien había negado su relación con Cristo, su relación con sus hermanos, había negado de dónde venía. Jesús le dice a este grupo de discípulos que no fueron leales, lo leales que ellos decían ser, que no tuvieron el testimonio que ellos decían tener, que Él estaba en medio de sus miedos, sus luchas, sus fracasos, luego de haber sido crucificado y pagar el precio para que nosotros podamos tener acceso al Padre. Jesús les dice, eso está en Juan 20:19, paz a vosotros.
Y la palabra paz es lo opuesto a crisis. Hoy los peruanos podemos ver que pedimos paz. Vemos en las calles avisos, letreros, paz. Queremos paz a esta terrible crisis. Pero fuera de Dios cualquier paz es temporal. Es como si tuviéramos un dolor y tomamos un calmante, apenas pasen los efectos del calmante, vuelve el dolor. Igual, si tú no estás en la búsqueda continua del Señor, cualquier búsqueda de paz fuera de Cristo es en vano. Aquí Jesús le dice a ese grupo de creyentes que su permanencia, esa permanencia en el Señor ha dado como resultado paz. Problemas vamos a pasar, si no es hoy, mañana, pasado, quizás hoy día no has pasado una crisis que haya hecho que tambalee tu fe, pero mañana no sabemos. Y estos seguirán viniendo y cada vez serán peores. Pero esta mañana el Señor nos dice que si permanecemos firmes en el momento de la crisis que se nos presente, hermanos, vamos a poder salir de ella. Si permanecemos, dice, si permanecemos firmes. Él es nuestro ayudador ante cualquier tipo de crisis y nos dará la paz que necesitamos. Crisis familiar, matrimonial, económica, de persecución, la que sea. Él nos ofrece paz. No como el mundo la da. Hace algunos años, 2 personas se volvieron muy famosas a nivel mundial por su reacción ante una crisis. Los 2 tenían el control de la situación. Los 2 tenían la experiencia necesaria. Los 2 tenían las habilidades y los 2 tenían el conocimiento para hacer su trabajo. No sé si han escuchado de él, pero uno de ellos es Francesco Schettino. Algunos de repente se acuerdan de él. El capitán del crucero Costa Concordia, que naufragó cerca de la costa italiana el 13 de enero del 2012. Esto causó 32 muertos. Y el otro es Chesley Sullenberger. ¿Alguno se acuerda de él? Llamado también Sully, capitán del vuelo 1549 de US Airways, vuelo que se hizo conocido porque amerizó en el río Hudson, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, y todos sus pasajeros fueron rescatados. Esto pasó el 15 de enero del 2009. Vamos a hablar rápidamente de Schettino, de Francesco. Si lo buscamos, a él se le conoce como el capitán cobarde, por haber sido uno de los primeros en abandonar el barco. A pesar de que el capitán de un barco debe ser el último en abandonarlo, según la normativa marítima, leía que el barco no tenía suficientes botes salvavidas, pero Schettino consiguió subirse a un bote, dejando atrás cientos de personas. Él tuvo una buena excusa. Dijo que el barco él se había caído del barco sobre un bote debido a la inclinación del barco. Pero el tema es que no pensó muy bien esta excusa porque su ropa estaba seca al llegar a tierra y las imágenes registradas no dejaban lugar a dudas. Schettino fue encontrado culpable por el abandono del barco y hoy está en la cárcel, cumpliendo una pena de 16 años por homicidio involuntario. Se llegó a comprobar que él hizo una maniobra no programada, y esto fue que el barco colisionara con una roca, lo que desencadenó el hundimiento parcial de la nave. Ahora vamos a ver el caso contrario, a Sully. Él estuvo al mando del vuelo, de este vuelo 1549. Él tuvo que enfrentar una muy difícil situación, porque es algo que no pasa comúnmente. Normalmente el piloto pierde un motor por el impacto del ave, pero este avión había despegado 2 minutos después de 2 minutos de haber despegado del aeropuerto, los 2 motores había perdido.
Tal es así que llegué a escuchar la comunicación entre la radio, entre la torre de control y el capitán Zully, y no se notaba que no creía el de la torre de control que había perdido los dos motores porque no es algo usual. Sin el empuje de los dos motores, él tuvo que tomar una difícil decisión en ese momento, porque todo apuntaba a que él tenía que aterrizar en el aeropuerto más cercano. Ya la indicación de la torre de control había liberado todas las pistas, le había dado el lugar para aterrizar. Y Zully dijo, voy al Hudson. Así dijo en el audio. Y pues voy al Hudson, ¿qué va a ir al río? Y vi un pequeño comentario acerca de una persona que estaba dentro del avión, que dijo que la maniobra que él hizo antes de que el avión impactara en el agua fue determinante para que el avión, el fuselaje, no se destrozara. Todos sobrevivieron, no como el Concordia. Y Zully fue el último en abandonar el avión para estar seguro que todos los pasajeros y la tripulación habían salido del avión. Es considerado uno de los rescates más exitosos de la aviación y se le llama hoy en día el milagro en el Hudson. No hubo víctimas. Zully ha recibido las llaves de la ciudad de Nueva York, recibió las felicitaciones de los presidentes de Estados Unidos, George Bush, Barack Obama, por haber salvado la vida de 155 pasajeros. Se ha grabado una película basada en este hecho. Él ocupó el segundo lugar en la revista Time, en la lista de los 100 héroes e íconos más influyentes. Hoy es un representante de los Estados Unidos en el Consejo de la OASI, de la Organización de la Aviación Civil Internacional. Hermanos, las dos personas, tanto Schettino como Sullenberger, ¿estaban capacitados? Sí, si no, no los hubieran puesto como capitán de ese barco que albergaba casi 4.300 personas. Los dos estaban entrenados para enfrentar la crisis. Pero cuando se presentó la crisis, porque fue una crisis, salió a flote quién estaba realmente listo. Yo decidí comentarle estas dos historias esta mañana porque hay dos opciones, dos escenarios cuando enfrentamos una crisis: permanecer o huir. Huir y todo lo que desencadena esa huida también, ¿no? Porque hay consecuencias. Y permanecer, gratas consecuencias también. ¿Actuamos como Schettino o como Zully? Zully, el que permaneció hasta el final y contó hasta el último. Para poder yo comentarles esto, he podido leer acerca de él, y él contó hasta el último que salió del avión. Hoy es considerado una leyenda de la aviación, mientras que el que huyó del barco hoy es considerado una vergüenza para la Marina. ¿Cómo decidimos, hermanos, enfrentar una crisis hoy en día? Una situación difícil en el caminar. ¿Permanecemos o huimos? Para contrastar la respuesta de Pedro a esta crisis, que pensó que con su bravuconería y temperamento podía enfrentar cualquier situación que ponga en riesgo su fe, yo quería hablarles de la vida de Pablo, que pasó diferentes situaciones sumamente difíciles. Pero voy a tocar una en particular. En su despedida de Mileto, él decía que iba a Jerusalén sabiendo que le esperaban prisiones y tribulaciones. Y ante estas graves amenazas, él decía, lo voy a leer en Hechos 20, 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Los discípulos le decían, Pablo, no vayas, no subas a Jerusalén. Antes de su viaje, llegó a casa de Felipe, el evangelista. Este Felipe, es bueno mencionar que tenía 4 hijas que profetizaban.
allí también llegó Agabo, quien le profetizó a Pablo que iba a ser atado de pies y manos e iba a ser entregado en manos de los gentiles. Los que escucharon esta profecía le rogaban: Pablo, no vayas a Jerusalén. A lo que él respondió en Hechos 21:13: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo se mantuvo firme en sus convicciones, firme en el compromiso que había hecho con el Señor. Pablo, al igual que Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, es decir, se dispuso a enfrentar la situación más difícil de su vida. Jesús murió en la cruz y todo apuntaba a que Pablo también moriría. Pero ante esto, Pablo no huyó, sino que permaneció. Solo Cristo, hermanos, nos puede traer paz en medio del peligro, paz en medio de la tribulación, paz en medio de la situación difícil, de esa crisis que puedas estar pasando. Pero como decía, quizás hoy tú no estás pasando una crisis que te haya hecho pensar en huir. Pero si el Señor nos está mandando esta palabra es porque Él nos quiere preparar. Nos quiere decir: estate alerta, Jensen. Puede venir una crisis que pueda hacer que tú no hagas lo que dices. Como cristianos vamos a enfrentar una y mil veces crisis, situaciones complicadas, pero es importante, hermanos, que reconozcamos nuestras debilidades y pedir la ayuda del Señor para permanecer. Pedro confió en su propia prudencia, confió en esa valentía, en esa bravuconería, en esa fortaleza, pero no le alcanzó a Pedro para enfrentar esa situación grave. Quisiera invitar a los hermanos de la alabanza. Voy a decir algo cierto, una verdad. Todos tenemos algo de confianza en nosotros mismos. ¿Es verdad? Ya sea en poca o gran medida confiamos en nosotros mismos. Hermanos, y esta confianza quizás en algún momento nos puede jugar en contra. Y pensar que sí podemos. Así como yo en ese momento se me presentó la situación y yo dije: no, solo vengo de vez en cuando. Y esto denota, ¿saben qué, hermanos? Falta de dependencia de Cristo. Así como se confió Pedro, pongamos toda nuestra confianza en Dios. Él va a ayudar a que nosotros sepamos que somos débiles. Él va a ayudar a que nosotros reconozcamos que necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Porque van a venir momentos difíciles, es indudable. ¿Cómo vamos a reaccionar? Como Pedro, como Pablo, ¿vamos a permanecer como Zully hasta el final en ese avión? ¿O vamos a huir del barco antes que todos, como este esquetino? Solo Él puede poner fortaleza en nosotros. El Señor, mejor que nadie, conoce nuestras debilidades, nuestros temores, y promete estar 100% a nuestro lado si nosotros, hermanos, lo dejamos. No podemos vivir una vida de cristianismo en nuestra propia prudencia, pensando que Dios no es tan necesario en nuestras vidas, que no necesitamos la palabra, que no necesitamos al Señor, que no necesitamos crecer espiritualmente. Lo necesitamos para enfrentar las crisis. Lo necesitamos para que pueda haber bendición en nuestra vida.
Si hoy tú no estás firme en esa roca, si tú piensas que ante el primer ventarrón, ante el primer tornado, vas a salir a un lado del camino, yo te invito esta mañana a comprometerte con el Señor, a decirle: Señor, yo quiero enfrentar toda situación de tu mano. No hay otra opción. El ser humano ha sido creado para vivir en dependencia del Señor al 100%. Pero nosotros hemos decidido tomar nuestras propias decisiones en algunos momentos, pensar lo que quizás nos conviene. Vamos a decirle al Señor que en la roca nos vamos a quedar. Allí vamos a permanecer. Aunque los problemas de la vida nos quieran hacer irnos para un lado, como esa cosa que se va para un lado y el otro el porfiado, y finalmente nos caigamos. Dios quiere que estemos firmes en la roca. Estaré bajo su sombra, habitaré. Cuando los problemas de la vida vengan sobre mí, en la roca que es Cristo estaré. En la roca estaré, bajo su sombra habitaré. Cuando los problemas de la vida vengan sobre mí, en la roca que es Cristo estaré. Señor, esta mañana, Padre, nos presentamos delante de ti y reconocemos nuestras falencias, Padre. Sabemos que a veces lo que decimos no lo hacemos, y te pedimos perdón por no haber dado la talla, Señor, por haber confiado en nuestra propia prudencia, en creernos valientes sin ti, en creernos fuertes sin ti, cuando muy dentro de nosotros sabemos que sin ti nada somos, Señor. Queremos en estos momentos, Señor, reconocer que te necesitamos al 100%, Señor, que necesitamos vivir en dependencia diaria, y estamos cansados, saturados de enfrentar crisis, situaciones complicadas, pensando nosotros qué podemos hacer y no recurriendo a ti, Señor. Que a partir de hoy sea diferente, Padre. Que a partir de hoy sea un cambio. Que pueda haber en nosotros la necesidad constante de la búsqueda de tu rostro, Señor. Que afirmemos nuestro rostro para ir a Jerusalén, como lo hizo Pablo, como lo hiciste tú, porque nos has dejado el ejemplo. Sabemos que no vamos a ir a Jerusalén, pero sabemos que nos enfrentamos a grandes tribulaciones y las vamos a enfrentar, no sabemos mañana, pasado, pero queremos estar listos, afirmando nuestro rostro hacia lo que tú tengas preparado para nosotros, para lo que sea lo que tenga que venir, y que no sea solo de boca, sino que sea una realidad en nuestras vidas, Señor, y que pueda haber gratas consecuencias, bendiciones, no solo para nosotros, sino para los que nos rodean, de esa permanencia en el caminar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.